Bienvenidos al segundo curso del tercer módulo. Hoy vamos a revisar lo que es el impuesto al régimen complementario al valor agregado, el RCIVA. Este impuesto se encuentra legislado por la Ley 843, título 2, y su reglamento es el Decreto Supremo 21531, modificado mediante Decreto Supremo 24050 del 29 de junio de 1995. El RCIVA es un impuesto directo que grava los ingresos de las personas naturales que no estén alcanzados por el impuesto a las utilidades, acorde a lo indicado en el artículo 19 de la Ley 843. Gravará entonces los ingresos que provienen de alquilar o subalquilar inmuebles, anticréticos, concesiones mineras y agropecuarias, colocación de capitales y sucesiones indivisas, ingresos provenientes de inversión de capital, ingresos en calidad de dependencia, que son los sueldos y salarios, honorarios provenientes del trabajo personal. Básicamente se aplica a todos los que trabajan en relación de dependencia y las personas naturales que perciben sueldos, jornales, sobresueldos, horas extras, bonos, primas, viáticos. En general, toda retribución ordinaria o extraordinaria, suplementaria o a destajo que no estén sujetas a rendición de cuentas. Honorarios a directores y síndicos de sociedades anónimas y empresas unipersonales. En sí, cualquier ingreso de carácter habitual que no esté sujeto al IUE. La base imponible es el valor total monetario o en especie que el sujeto pasivo percibe por cualquiera de los conceptos gravados. El pago en especie puede ser tickets para refrigerios y transportes y otros similares con los que se beneficia el dependiente. En el caso de los ingresos por sueldos, no se incluyen las cotizaciones al sistema de seguridad social, beneficios sociales y otras disposiciones de la ley social. Para el cálculo del impuesto por cualquiera de los conceptos señalados anteriormente, se aplica siempre la misma alícuota del IVA sobre los ingresos percibidos, exceptuando el caso de los anticréticos, donde se toma el 10% anual del monto total de la operación y se declara trimestralmente. Están exentos al pago los ingresos habituales de personas naturales y sucesiones indivisas alcanzadas por el IUE, intereses generados por depósitos a plazo fijo en moneda nacional o UFBs a plazos mayores a 30 días, así como en moneda extranjera o moneda nacional con mantenimiento de valor al dólar americano, colocados a un plazo mayor o igual a 3 años. Los dividendos en efectivo o en especie, o en acciones de sociedades anónimas o en comandita por acciones. Personas que perciban ingresos por aguinaldos, beneficios sociales, subsidios, rentas de jubilación y pensiones de vejez. El periodo fiscal para imputar los ingresos en el RCIVA difiere según el sujeto pasivo. Siendo así, la declaración será mensual en el caso de los ingresos de contribuyentes dependientes que pagan a través de sus empleadores, quienes actúan como agentes de retención. Ellos deben elaborar una planilla para determinar si los ingresos del dependiente son compensados con sus gastos presentados en el formulario 110 con la relación de sus facturas. Es decir, determinan si tienen un saldo a favor del fisco o no. Esta declaración, el empleador la presenta y paga mensualmente con sus otras obligaciones tributarias mediante el formulario 608. Por otra parte, será una declaración trimestral en el caso de los ingresos percibidos por contribuyentes independientes, sucesiones indivisas, honorarios y anticréticos. Al ser la presentación trimestral, el pago del impuesto debe realizarse dentro de los 20 días siguientes a la fecha de finalización del trimestre correspondiente. Los cierres de cada trimestre serán 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Esta declaración se hace mediante el formulario 610, acompañada del formulario 110, donde se presenta el descargo de los gastos relacionados a la actividad por la cual se obtuvo el ingreso. Los agentes de retención fueron creados con el fin de mejorar el sistema de fiscalización y recaudación de impuestos. Son personas o entidades obligadas a efectuar la retención por el porcentaje correspondiente sobre el total del pago realizado,
Deben presentar las declaraciones juradas dentro de los plazos indicados y haciendo uso de los formularios establecidos. Asimismo, entregar la información relacionada con las retenciones practicadas y conservar los soportes y pruebas necesarios para verificar la exactitud de los valores declarados. El IRS-IVA puede ser compensado con los montos que el contribuyente hubiese pagado en sus distintas compras y en el uso de servicios y otras prestaciones gravadas por el IVA. Esta posición erosiona la base de recaudación del IVA, por lo que impuestos se muestra más inflexible y admite como descargo solo aquellas facturas que estén relacionadas al rubro inscrito como actividad principal del contribuyente. La Ley 843, en su artículo 26, establece que se podrá deducir del total de ingresos percibidos el monto equivalente a 2 salarios mínimos nacionales. Asimismo, la misma ley, en su artículo 31, indica que tanto los contribuyentes dependientes como independientes podrán descontar el impuesto determinado mediante la compensación. Esta compensación puede alcanzar hasta 6 salarios mínimos nacionales. De este modo, el sujeto pasivo puede llegar a no pagar este impuesto por tener créditos fiscales superiores al IRS-IVA liquidado. En el caso de personas naturales con ingresos tanto como dependientes como independientes, según prevé la norma, podrán presentar como compensación unas facturas a su empleador y por otra parte, otras facturas en sus declaraciones juradas como independiente. Las facturas presentadas deben cumplir las condiciones indicadas por impuestos internos y si fueron presentadas en su declaración como dependiente no podrán ser paralelamente presentadas en sus declaraciones como independiente. Para ambos casos, las facturas deberán ser emitidas entonces a nombre de quien las presente y ser firmadas por éste. No deberán tener una antigüedad mayor a 120 días calendario al periodo en que son presentadas. No deberán presentar enmiendas y correcciones. No podrán bajo ningún concepto ser repetidas en sus presentaciones. La declaración de las facturas deberá ser presentada en 2 copias mediante el formulario 110, donde se lleva la relativa de las facturas y se llenan mediante la aplicación Facilito. Procedimiento de cálculo para el IRS-IVA. Como se ha indicado, el agente de retención debe elaborar mensualmente la planilla tributaria, en la que considerará el sueldo total ganado por cada empleado. Aplicará la retención por ley del 12.71% como aporte a las AFPs. En el caso de que algún dependiente gane arriba de 13.000 bolivianos, este deberá realizar el aporte nacional solidario según Ley de Pensiones 605, que consiste en el pago de un porcentaje entre el 1% hasta el 10% destinado al Fondo Solidario. Diremos entonces que el sueldo neto corresponde al total de sueldos menos las cotizaciones al régimen de seguridad social y otras dispuestas por leyes sociales, constituyéndose como ingresos percibidos previstos en el artículo 19, inciso D, de la Ley 843. Al sueldo neto, según el artículo 26 de la misma ley, debe descontarse 2 salarios mínimos nacionales por dependiente. Esta deducción no puede superar al monto de los ingresos del mismo periodo. Esta resta establece la base imponible. Sobre esta base se aplica la alícuota del 13% correspondiente al impuesto del mes. Al resultado se le descuenta a su vez el 13% correspondiente al IVA de 2 salarios mínimos nacionales por dependiente. Para nuestro ejemplo, suma 520 bolivianos. Realizado este cálculo, el resultado es la determinación del importe a favor del fisco. Tras este cálculo, se realizará el descuento del 13% de crédito IVA de las facturas presentadas al empleador mediante formulario 110 previamente validadas, obteniendo así el impuesto determinado. Sin embargo, aún a este saldo puede descontarse el saldo del anterior mes a favor del contribuyente si existiera, previa actualización de valor, obteniendo así el saldo definitivo a favor del fisco, el cual deberá declarar y pagar el empleador en el periodo que corresponda. La planilla tributaria que tenemos es lo más amplia en cuanto a datos requeridos para el cálculo de la misma. La planilla parte del sueldo neto. Recordemos que es el sueldo total menos los aportes a las AFPs y otras leyes sociales.
El cálculo es el ya explicado en la diapositiva anterior. En el formato, las columnas pintadas en celeste son las que se llevan al formulario 608 para su declaración. Solo se consignan en el formulario las sumas totales. En la misma planilla se ha incorporado una última fila donde se indica a qué código del formulario 608 se debe trasladar el importe total de cada columna. Indicamos también que cada año cambia el monto mínimo de sueldo alcanzado por el RCIVA, esto debido a la variación del salario mínimo nacional. El 2015 estaban alcanzados quienes ganaban arriba de bolivianos 7.590, el 2016 quienes ganaban arriba de 8.270 bolivianos, y este año, con el nuevo salario mínimo nacional de bolivianos 2.000, los totales ganados mayores a bolivianos 9.165 son los alcanzados por el RCIVA. Llenado del formulario 608. Pasamos entonces al llenado del formulario. Tomamos las columnas que en la planilla las teníamos pintadas en celeste y simplemente procedemos a trasladar los importes de cada casilla. Siendo así, en el código 13 anotamos el total de sueldos netos, el código 26 la suma de 2 salarios mínimos dependientes, el código 1001 el débito fiscal del periodo y el código 202 la suma del 13% de los formularios 110 presentados en el periodo, en el código 215 el cómputo del 13% de 2 salarios mínimos por dependiente, en el código 228 el saldo actualizado a favor de los dependientes del periodo anterior, en el código 244 el saldo a favor para el siguiente mes de aquellos dependientes que con la presentación de sus facturas hayan superado el importe a ser pagado en el periodo al fisco. El código 909, el impuesto determinado del periodo de aquellos dependientes que tras los cálculos realizados aún mantengan un saldo a favor del fisco. En el código 622 se consigna valores por pagos a cuentas si los hubiere. En el código 640, saldo disponible de pagos anteriores a compensar. En el código 747, la diferencia a favor del contribuyente en caso de haber afectado el resultado del código 909 tras el registro de las dos anteriores filas. En el código 996 se consigna el valor definitivo a favor del fisco. Para nuestro ejemplo es de 98 bolivianos. En el código 677 se consignan créditos en valores. Los mismos están sujetos a revisión y validación de impuestos. Y el código 576 para el llenado del impuesto a ser pagado en el mes. En nuestro ejemplo se mantiene con los 98 bolivianos. El inciso D del formulario corresponde a datos complementarios del periodo, donde se informa el número total de dependientes en la planilla, número que debe cruzar con el total de empleados de las planillas salariales y la planilla tributaria, y el total de los formularios 110 recibidos durante el periodo con los que se está haciendo las compensaciones de los impuestos. Con esto habríamos terminado el llenado del formulario 608 RCIVA Agentes de Retención.